Bienvenidos a una nueva entrega de ejercicios resueltos de química general. En esta oportunidad vamos a analizar un ejercicio de la serie 4, pero primero vamos a hablar e introducir el tema de la geometría molecular. ¿Qué es esto de la geometría molecular? Bien, es el arreglo tridimensional de los átomos de una molécula. Ahora, ¿cuál será la importancia de esto? Bueno, que afecta las propiedades físico-químicas de las moléculas. Esto es, en su punto de fusión, punto de ebullición, densidad, reactividad, etc. ¿Hay alguna forma de predecir esta estructura o esta geometría molecular? Bueno, tenemos que considerar lo siguiente, que los pares de electrones de valencia de un átomo se van a repeler entre sí. Recuerden que los electrones de valencia eran aquellos que se disponían en el último nivel, o sea, los más externos, y que usualmente estaban implicados en la formación de enlaces. Esos electrones tienen carga negativa. Esto va a generar una repulsión que conlleva a que los enlaces se alejen lo más posibles entre sí, de manera de reducir esa repulsión. Esto va a determinar la formación de ángulos de enlace y por ende se genera una estructura tridimensional característica. La teoría que permite predecir la geometría de las moléculas tiene un nombre muy largo, que se conoce como teoría de la repulsión de los pares de electrones de valencia. Para nosotros, vamos a hablar directamente de su abreviatura, TREPEP. Vamos a comenzar ahora con el ejercicio 4. Este nos dice justificar los siguientes hechos experimentales. Tenemos tres tipos de moléculas que nos dan como ejemplo, con sus ángulos característicos, y tenemos que justificar por qué ocurre esos valores determinados, teniendo en cuenta los pares de electrones libres y los ángulos de enlace. Bien, vamos a analizar el ítem A. Nos dice, en una molécula perfectamente tetraédrica, el ángulo de enlace vale 109,5 grados. Y nos dan como ejemplo el metano. Esta estructura, ¿sí?, del metano es lo que se conoce como fórmula molecular. Un carbono, 4 hidrógenos. Si queremos escribir la estructura de Lewis o Lewis, ¿se acuerdan que colocábamos el átomo central rodeado de los, en este caso, hidrógenos? Cada hidrógeno tiene un electrón, por ende, ¿sí?, ¿se acuerdan que en los enlaces de tipo covalente se comparten pares de electrones? 4 electrones de valencia o externos posee el carbono, por ende, para cumplir el octeto necesita 1 por cada hidrógeno, para alcanzar entonces los 8 electrones en su nivel más externo y alcanzar la configuración del gas noble más cercano, en este caso el neón. El hidrógeno, fíjense que también comparte este par de electrones con el carbono. Esto hace que el hidrógeno alcance la configuración electrónica del helio, del gas noble más cercano. Entonces ya tenemos estos enlaces que son covalentes simples. ¿Se acuerdan que si representamos cada uno de esos pares compartidos con una línea, quedaría entonces esos 4 enlaces covalentes simples entre el carbono y el hidrógeno? La pregunta es, ¿con la estructura de Lewis me alcanza para saber cómo se disponen en el espacio esos átomos? Evidentemente no, porque esta estructura, ¿sí?, al esquematizarla en la pantalla, ustedes la ven como algo plano, pero en realidad no es plano. Entonces, ¿cómo podemos hacer para predecir la estructura? Bueno, de ahí es lo importante de la teoría esta de la TREPEP, en donde lo que nos decía era que esos electrones que están formando parte de los enlaces van a ejercer una repulsión entre sí. ¿Por qué? Porque acuérdense que los electrones tienen carga negativa. Entonces, de esa repulsión van a surgir los ángulos de enlace característicos que puede adoptar una molécula como la del metano, donde el carbono no tiene pares de electrones libres, o sea, sin compartir. Fíjense que el carbono está, todos sus electrones, al igual que los hidrógenos, están formando parte del enlace covalente simple. Entonces, TREPEP nos decía que esos electrones se van a repeler.
Y del resultado de esa repulsión entre todos los electrones que forman parte del enlace, se genera un ángulo característico, que en este caso va a ser de 109,5 grados. Vamos ahora a verlo en otro esquema. Fíjense, ¿cómo se dispone desde el punto de vista geométrico? Bueno, los hidrógenos se van a disponer en el vértice de un tetraedro regular. Con el carbono, fíjense que se encuentra en el centro de ese tetraedro. Esta estructura, por eso en el enunciado nos decía de una estructura tetraédrica, se debe justamente a que todos los enlaces, los ángulos de enlace, son de 109,5. Fíjense acá lo mismo, en este esquema tenemos los orbitales esquematizados, estos orbitales moleculares que van a distribuirse siguiendo ese tetraedro regular con el ángulo característico de los 109,5. Esta diferencia que hay en los enlaces, donde tenemos, por ejemplo, acá una línea, ¿sí? Entre el carbono y el hidrógeno, acá otra línea. Y fíjense que en este caso, abajo a la derecha, tengo una línea más gruesa, toda llena, toda pintada, y acá tengo otra línea entrecortada. Bueno, estas dos que están hacia la derecha se llaman cuñas. La que está completamente cubierta, ¿sí? Pintada, se conoce como cuña llena. Y la otra cuña partida, cuña incompleta. ¿Qué me está indicando esto? Que la cuña llena es el enlace que sale de la pantalla, o sea, se proyecta hacia ustedes. Estos dos que están acá, que son como los enlaces simples que venimos dibujando, ¿sí? Están sobre el plano de la pantalla. En tanto que la cuña rayada, digo incompleta, es el enlace que se dirige hacia atrás, ¿sí? O sea, se proyecta hacia atrás de la pantalla. ¿Vamos? Pasemos ahora al caso B, donde se nos presenta la molécula de amoníaco con un enlace de 107,3 grados. Y tenemos que explicar por qué ocurre esto. Bueno, fíjense acá. Tenemos otra vez la fórmula molecular del amoníaco, la estructura de Lewis, ¿sí? Del amoníaco. Recuerden que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, los cuales va justamente compartir de esos 5 solo 3. Cada hidrógeno aporta su electrón, el único que tiene, entonces ahí tenemos la estructura también de Lewis, en donde todos los electrones están representados por puntos. La estructura de Lewis que desarrollamos acá en la pantalla parecería como que la molécula tuviese una geometría plana. Pero esto no es así. Fíjense cómo si uno dibuja otra vez ese tetraedro, cada uno de los hidrógenos está en un vértice. Pero presten atención acá. Este par de electrones que está ahí en rojo es un par de electrones que se conoce como electrones libres. ¿Por qué libres? Porque no están formando parte de un enlace. También los pueden encontrar como no enlazantes, ¿sí? Ese par de electrones libres lo que va a ejercer, y esto es lo que nos indica la teoría de la TREPED, una repulsión muy importante sobre los electrones que se encuentran en cada uno de estos enlaces. ¿Sí? Esto va a generar una deformación en la molécula. Y fíjense lo que ocurre finalmente. Si uno une las distintas esferas, cada una de estas esferas blancas serían los hidrógenos y la azul sería el nitrógeno, y uno une, ¿sí? Fíjense lo que me está quedando. La forma de una pirámide. Vamos. Por ende, esta geometría se conoce como piramidal. Y se da por la presencia de este par de electrones libres que genera una repulsión importante que hace que los ángulos de enlace sean de 107,3, ya no son de 109,5. ¿Sí?
Acá tenemos la figura que indica esa gran repulsión de este par de electrones libres sobre los electrones que forman parte de los enlaces, con ese ángulo característico de 107,3. Acá tenemos lo mismo, ¿sí? El separ solitario que va a ejercer la repulsión sobre los electrones que están formando parte de los enlaces con el hidrógeno, se genera el ángulo característico, esa estructura o esa geometría dijimos que es piramidal, y acá se observa lo mismo, estos serían los orbitales, ¿m? Y acá cómo se distribuyen cada uno de ellos en el espacio. Pasemos ahora a hablar del ítem C. Acá nos presentan la molécula de agua, con un ángulo característico. Ahora tenemos que justificar por qué ocurre esto. Bueno, nosotros sabemos que la fórmula molecular es H2O. Si escribimos la estructura de Lewis, hacemos un oxígeno, que sería el átomo central, rodeado de los hidrógenos. Cada hidrógeno, ¿sí?, va a tener un electrón, por ende requiere otro del oxígeno. El oxígeno tiene en total 6, más 1 con cada hidrógeno me da 8. Si esto lo representamos con la estructura, ¿sí?, de los electrones compartidos y los electrones libres, me queda esto que vemos acá. Según la estructura de Lewis que hicimos, parecería que fuese un lineal, o sea que si yo hago el ángulo acá de enlace me da 180. Pero no es así. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos que considerar los pares de electrones sin compartir. Eso es par de electrones libres. Por ende, en el caso anterior teníamos un solo par. En este caso, tenemos dos pares de electrones libres. Esto va a generar, ¿sí?, que haya una gran repulsión entre los electrones libres y también de ellos contra los electrones que forman parte del enlace. Y esto va a hacer que haya un acercamiento de los electrones enlazados, y esto por ende me va a dar 104,5 grados. Entonces fíjense que acá el efecto es mayor porque tiene dos pares de electrones sin compartir que van a ejercer una gran fuerza de repulsión sobre los electrones enlazados. Vamos a ver también en este otro esquema como acá tenemos el oxígeno central, estos que serían los pares de electrones sin compartir, donde hay una gran repulsión entre ellos, y también hay una repulsión sobre los electrones que se encuentran enlazados. Estas esferas, si azules, vendrían a ser los hidrógenos. Entonces, la geometría que va a adoptar la molécula de agua es una geometría angular, y es lo que explica que se comporte como una molécula polar, que es algo que también vamos a tratar en esta serie. Acá tenemos lo mismo, ¿sí?, que vimos anteriormente, el esquema con los orbitales. Estos dos que están en rojo serían los que presentan ese par de electrones libres sin compartir, esos dos pares, y los verdes que serían los que están compartidos, y el ángulo final. Bien, vamos a ver ahora con estos modelos moleculares lo que estuvimos tratando previamente. Esta sería la molécula de metano, ¿sí?, el carbono en el centro y los 4 hidrógenos en la periferia. Fíjense que cada una de estas varillas estaría indicando los enlaces covalentes y las esferas externas, como ya dije previamente, el hidrógeno, cada uno de ellos. Giro la molécula y fíjense cómo los hidrógenos se disponen en los vértices de ese tetraedro regular. No importa cómo lo gire, siempre va a respetar esa
geometría de tetraedro. Geometría tetraédrica. Recuerden que los ángulos, ¿sí?, son 109,5 grados. Independientemente de cómo gire la molécula, todos sus ángulos son 109,5. ¿Por qué es esto? Porque es la máxima separación que puede haber entre pares de electrones enlazados. Fíjense que no hay pares de electrones libres. Vamos, esta es la molécula con geometría tetraédrica. Acá tenemos el amoníaco, fíjense, con el nitrógeno en el centro como una esfera azul, los hidrógenos que son las esferas blancas y estas varillas que vendrían a simbolizar los enlaces covalentes simples, el par de electrones que comparte el nitrógeno con cada hidrógeno. Ahora, ¿qué geometría tenía el amoníaco? Fíjense que vendría a ser como una pirámide, por eso es geometría piramidal. Acá tenemos los enlaces, ¿sí?, con los ángulos característicos, 107,8. No importa cómo gire la molécula, patas para arriba, para el costado, ¿sí?, siempre va a tener el mismo ángulo de enlace. Y se acuerdan que estos 107,8 estaban dados por la presencia de este par de electrones libres sin compartir, que ejerce una gran repulsión sobre los electrones que están compartidos, que vendrían a simbolizar las varillas en este esquema. Fíjense que por más que rote o dé vuelta la molécula, siempre va a alcanzar ese ángulo de 107. Analicemos ahora el caso del agua. Tenemos el oxígeno en el centro, los hidrógenos como esferas blancas, las varillas son esos pares de electrones compartidos, formando el enlace covalente simple. ¿Se acuerdan que la geometría angular del agua, ¿sí?, tenía un valor de 104,5 grados, ese ángulo de separación entre enlaces? ¿Y a qué se debía? Bueno, a que el agua tenía dos pares de electrones libres sin compartir, que ejercen una gran repulsión entre ellos y también hacia esos pares de electrones compartidos. Fíjense que yo roto la molécula, independientemente patas para arriba, para abajo, ¿sí?, el ángulo siempre va a ser de 104,5. ¿Vamos? Bueno, espero que se haya entendido. Yo me voy a quedar jugando un rato más con las moléculas. Cualquier cosa nos consultan. Muchas gracias por su atención.